En materia de crédito hipotecario, efectivamente, como bien decía el ministro, hasta ahora, virtualmente, nada se ha hecho. Digo, para plantearlo en términos resumidos, eficientes y concretos, hasta ahora el nuevo gobierno ha expresado muy seriamente su enorme voluntad por poner esto en escena, su enorme voluntad por plantear herramientas novedosas de desarrollo del crédito hipotecario, por promover las expectativas de la gente en esta materia. En términos concretos, virtualmente nada se ha hecho. Han aparecido los formatos aprobados por el Banco Central de UBIs, ahora después de UVAs. Al final me confundo un poquito, ya no me queda claro si son UBIs, uvas o mandarinas, pero digo, tampoco tengo muy claro si la gente lo entiende demasiado bien, pero digamos, eso es lo que se ofrece en el mercado, con tasas del 4 o del 5%, que por supuesto que nadie termina demandando, porque efectivamente están construidas por arriba de los índices inflacionarios, y a poco que alguien se pone a preguntar qué significa endeudarse en estos parámetros, por supuesto lo atemoriza la inflación todavía poco dominada, por supuesto lo atemoriza no tener muy claro cuánto va a ser la cuota, por supuesto lo atemoriza el elemento central, que está por detrás, por debajo subyacente, y que es parte del ABC de esta línea ideada por el Banco Central, y es que lo que se va indexando no solamente es la cuota a lo largo del tiempo, sino también, obviamente, el saldo de deuda. Esto ya está bastante generalizado en nuestro sector, de modo tal que quien saca un préstamo hipotecario en UBIs hoy, dentro de un año, habiendo pagado la cuota en tiempo y en forma durante un año, al final de ese año debe, ¿no?, un 30 y pico por ciento más de capital en pesos, ¿verdad? Y dependiendo de lo que pase con el tipo de cambio, mediante incremento de tasa mediante, si seguíamos con la percepción de una revalorización de nuestra moneda, es posible que incluso deba más en dólares, ¿verdad? Y por supuesto que la gente debería entender, ¿no?, una familia tipo debería entender que así es el contrato que firmó y que efectivamente se indexa su capital y que los pesos que debe un año después no son los mismos pesos que debía un año antes, y que aún habiendo pagado la cuota perfecta durante un año, debe más de verdad, y además quizás deba más en dólares, pero claramente es algo muy difícil de tolerar para alguien que no es un especialista en finanzas y que no entienda que endeudarse de esa manera puede tener más o menos ventaja. Pero en resumidas cuentas, la operatoria de UBIs, de UVAs o indexada con cualquiera de las pautas que en la actualidad tenemos, en materia de generación de un mercado hipotecario con este contexto inflacionario, básicamente es muy poco probable que prospere de manera significativa. Los préstamos hipotecarios del Banco Nación tienen, y los va a contar Carlos Melconian dentro de un rato, resuelven la cuestión de la tasa fija sobre arriba de la inflación, que todavía sigue siendo alta, plantean este nivel de tasa del 14%, pero efectivamente nos llevan la cuota del préstamo hipotecario a exigir ingresos mínimos que están claramente por encima de lo que este segmento de clase media definitivamente puede aguantar, y efectivamente esta cuenta rápida que los ministros de 50.000 pesos es el reflejo de la realidad de lo que sucede en las sucursales del Banco Nación. Efectivamente son 50.000 pesos el umbral mínimo de ingresos demostrables que la familia tipo debe tener para poder acceder a un préstamo hipotecario del Banco Nación, lo cual deja, por supuesto, fuera del mercado y fuera de la demanda a una enorme cantidad de gente. En resumidas cuentas, respecto de la primera variable de nuestra agenda, la generación o la construcción de demanda para proyectos destinados a la clase media, residenciales, para que la gente pueda comprar su vivienda de la mano de préstamos hipotecarios, todavía es una tremenda asignatura pendiente que nuestro sector y el sector financiero no ha dado una respuesta que tenga alguna consistencia y mucho menos algún impacto realista en el mercado. También venimos escuchando de los bancos, no de manera tan pública, tampoco de manera tan oculta, esta problemática de la capacidad de fondear préstamos a largo plazo, o la incapacidad de fondear préstamos a largo plazo. Efectivamente, el formato de los UBIs, el formato de los préstamos indexados, viene a resolver inteligentemente
la problemática de dar financiamiento a largo plazo sin tener que atar a los bancos, sin tener que atarse a tasas imprevisibles a lo largo del tiempo, pero no viene a resolver la otra cuestión no menor, que es el descalce de los plazos. Y los bancos, bueno, bancos gigantescos como el Banco Nación, tienen capacidad de descalzarse en materia de plazos con un cierto porcentaje de su cartera, porque efectivamente jamás va a ocurrir que todos los depositantes lleven toda la plata el mismo día, y en base a esa política lo viene haciendo, de igual manera otras entidades, pero lo cierto es que eso tiene un límite, y tiene el límite de la inexistencia en nuestro mercado de fondeo de ninguna naturaleza a largo plazo, ni fondos de pensión, ni el ANSES, ni compañía de seguro, ni nadie hasta ahora ha aparecido con alguna vocación más o menos pronunciada de poner plata a largo plazo en este mercado, en los créditos hipotecarios, de forma tal que aún con lo incipiente que es la operatoria, los propios bancos dicen que aún con esta demanda tampoco tienen capacidad de crecer en esta línea de manera significativa, si la inflación bajara significativamente y si la demanda explotara, cosa que todavía no ha ocurrido. En consecuencia, la primera cara de la moneda, que es la falta de préstamos hipotecarios, es una asignatura pendiente fenomenal, que por otra parte, quiero decirlo esto un poco al pasar, también impacta sobre el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el ámbito completamente privado. Ustedes saben que al día de hoy se ha viabilizado la posibilidad de que los bancos financien en UBIs, que los bancos financien con esquemas indexados, ¿verdad? Y es la primera vez que después de la salida de la convertibilidad, o incluso del inicio de la convertibilidad, se autoriza algún esquema en el mundo privado de indexación, pero los emprendimientos privados no tienen esa posibilidad, de forma tal que todos aquellos que llevan adelante proyectos inmobiliarios y que venden ilegalmente en cuotas, y que venden ilegalmente, no me entienden, lo digo de vuelta para que se entienda, ¿verdad? Y que venden ilegalmente en cuotas indexadas en pesos, ¿verdad? No pueden hacer lo que sí admiten los bancos, que es financiar en forma indexada en UBI, porque las UBIs solamente están permitidas para los bancos, las entidades financieras, con lo cual el mundo de los desarrolladores privados sigue en el limbo de la ilegalidad respecto de cómo vende sus departamentos en POS. Y esto es así, y es una pequeña asignatura pendiente que también deberíamos poner arriba de la mesa desde nuestro sector. Tampoco siquiera pueden los bancos prestar, tampoco siquiera los bancos están prestando en la actualidad, si alguna línea de préstamos intermedios hubiera, en UBIs, tampoco, ¿verdad? Con lo cual, en esta materia tenemos, insisto, una tremenda asignatura pendiente. Tema 1. Tema 2. Aspectos impositivos. A ver, yo soy arquitecto, ¿verdad? No soy contador, ¿verdad? Pero está clarísimo que la cuestión impositiva tiene un tremendo impacto sobre nuestro sector. Una discusión dificilísima, ¿verdad? Dificilísima, es decir, desde lo político en la actualidad ya prácticamente el sector privado se ha resignado a entender que pedir desgravaciones o incentivos impositivos en un contexto como el que se está atravesando parece una discusión completamente vana y completamente perdida, y esta línea argumental de plantear ¿por qué no incentivamos con impuestos a un sector que no está siendo atendido con proyectos inmobiliarios? Y ¿por qué por qué el gobierno se pone tan rígido en querer cobrar impuestos de negocios que no se hacen, en cuyo caso no cobra, ¿verdad? Es una discusión que básicamente mucho no ha avanzado. Pero en materia de impuestos, déjeme que diga dos cuestiones, una de carácter muy tajante y otra que uno podría plantearle casi como sintonía fina. La cuestión más tajante, y es la que más nos marcan, debo decirlo así, la que más nos marcan los inversores extranjeros cuando se plantean el hipotético caso de llevar adelante proyectos inmobiliarios en Argentina, trabajando completamente en blanco, ¿verdad? O sea, si alguien quiere venir de afuera a hacer proyectos en Argentina, a diferencia de lo que es más o menos usual, por no decir usual en nuestra actividad, que es este mix entre el blanco y el no blanco, para alguien que viene de afuera, en fin, si va a trabajar a la distancia, todo tiene que quedar registrado, porque de lo contrario es virtualmente imposible controlar lo que se está haciendo en Mendoza o en Argentina o en Buenos Aires, si alguien es un inversor de Estados Unidos o de Europa. Y si uno realmente se plantea el desafío de hacer las cuentas de un proyecto inmobiliario
pagando todos los impuestos, no hay negocio que cierre. No hay negocio que cierre, y debo decir también que la TIR del 100% de la que hicimos, a la que se hizo referencia hace un ratito, no es así, ¿verdad? O sea, no, ni de cerca, bueno, es una obviedad para todos los que estamos en esta actividad, que no estamos en el entorno del 100% de TIR, ¿verdad? Bueno, no estamos en ese entorno, pero ni siquiera niveles de tasa interna de retornos razonables o aceptables. Ustedes tienen muy claro que esta prohibición de indexar, a la hora de calcular el impuesto a las ganancias de un proyecto inmobiliario, lo fusila, ¿verdad? Lo fusila. Ahora Alejandro Ginebra nos va a contar su experiencia en Puerto Madero, pero un colega de él, que es un desarrollador de Miami gigantesco, que hizo su primer desembarco en Argentina en los últimos años y que fue muy exitoso en la colocación de sus departamentos a $6.000 o a $7.000 el metro cuadrado hace muy poquito, Related, una mega compañía, ¿verdad? Cuando nos contaba a Ale y a mí, en realidad a otros colegas también, cómo da ese negocio después de haber hecho todo en blanco, después de hacer todo en blanco y calcular el impuesto a las ganancias, entendiendo que el terreno lo compró ahora, ¿verdad? En pesos, o sea, lo pagó en dólares, pero por supuesto a los efectos contables e impositivos va a tener que pasarlo a pesos. Cuando calcule su impuesto a las ganancias 3, 4 o 5 años después, respecto de ese valor histórico en pesos que no puede indexar en su balance, por supuesto que el impuesto a las ganancias que esa cuenta da, ustedes lo saben, el impuesto a las ganancias que esa cuenta da es mucho más alto que la ganancia por lejos, ¿verdad? O sea, es mucho más alto el impuesto a las ganancias por la imposibilidad de indexar que la propia ganancia del proyecto, si es que alguna ganancia tuviera. Es decir, y eso por poner en escena este tremendo golpe que sobre nuestra actividad tiene ese formato tradicional de llevar adelante los proyectos inmobiliarios. Ni hablar del resto de los impuestos, respecto de lo cual podemos hacer una lista larguísima y que vienen a engrosar esta inaccesibilidad que tiene la gente con préstamos hipotecarios no accesibles para llegar a adquirir su primera vivienda. Los costos impositivos disparan el precio final de la propiedad a valores que en algunos casos son definitivamente inaccesibles o intolerables. Segundo tema. Tercer tema. Construcción. ¿Verdad? ¿Y cómo construimos? Y la verdad es que en materia de construcción, y acá voy a poner los dedos, si se quiere, en el enchufe en este ámbito, tengo que decirlo en términos crudos, la manera con la cual abordamos el manejo de la productividad de nuestra mano de obra y de las técnicas constructivas con las cuales llevamos adelante los proyectos son, sin exagerar mucho, de la edad de piedra. Sin exagerar demasiado. Es decir, la técnica del mampuesto, ladrillo común, con la cual hacemos todos los edificios que construimos, es de la época de los egipcios, creo, o algo parecido, ¿verdad? Los efectos es lo mismo si los egipcios o los griegos, quiero decir. O sea, la manera con la cual introducimos el concepto de productividad para trabajar con nuestra mano de obra, para hacer que el costo de fabricar cada metro cuadrado sea competitivo, está lejísimo de las mejores prácticas internacionales. En esta materia hay muchísimo por hacer. Es decir, está muy bien que vayamos a decirle al gobierno que en materia de impuestos hay mucho para hacer, pero también tenemos la obligación, casi diría yo, moral, de mirar para adentro y de decir, ¿y cómo lo estamos haciendo nosotros? Y yo ya no me refiero a cómo concebimos la arquitectura, si el marketing es más o menos creativo, si los amenities son más o menos lindos. Quiero decir, las técnicas constructivas, la tecnología de la construcción y la productividad de nuestra mano de obra. Ustedes bien saben que está lleno de municipios de la Argentina en donde están prohibidos los sistemas constructivos industrializados. Están prohibidos, literalmente, con lo cual, por supuesto que está fundamentado en que hay que demandar más mano de obra, que es un momento en el cual despedir empleados para poner ladrillitos uno arriba de otro no es políticamente correcto, que la problemática del empleo y la desocupación es una cuestión angustiante en la actualidad, sobre todo para quien pierde el trabajo. Es decir, todo eso es súper comprensible. Debemos saber que estamos construyendo inadecuadamente,
sin las mejores prácticas internacionales, y en materia de mano de obra hay, y sobre todo de construcción del concepto de productividad de la mano de obra, hay mucho por hacer. Y esto, también debemos decirlo, no solamente impacta sobre la tarea específicamente edilicia. En realidad esto afecta a toda la cadena de valor de la generación de metros cuadrados para ser comercializados o vendidos. Porque lo mismo uno bien podría decir de la comercialización. Exactamente lo mismo, y quizás en este ámbito más de la construcción, eso otro resulta más tolerable, pero tuve la oportunidad, lo contaba ayer, de estar en una conferencia sobre tecnología en real estate, en temas inmobiliarios en Estados Unidos, y lo que los que están sumergidos en esta actividad decían es: un broker inmobiliario sigue cobrando al día de hoy lo mismo que siempre cobró, es decir, 4%, 5%, en Estados Unidos 6%, en Estados Unidos el 6% es inamovible, ¿verdad? O sea, incluso está bastante cartelizado, o sea, en Estados Unidos es 6%, morite, ¿verdad? Y lo cierto es que cabe la pregunta de si el 6% que siempre se cobró hoy con las nuevas tecnologías se justifica. A esa pregunta la respuesta es tan clara. Y entonces, quienes están en esta actividad del brokerage en Estados Unidos decían, bueno, a ver, a los taxistas les pasó súper cartelizado, para dar un taxi en Nueva York había que estar pintado amarillo, pagar la licencia de $1.000.000, y estaba súper regulado por el Estado. A los hoteles les pasó, ¿verdad? O sea, para tener un hotel había que cumplir con todos los requerimientos y las habilitaciones y las cadenas internacionales, y a uno se le vino encima de la noche a la mañana el Airbnb, y al otro se le vino encima de la noche a la mañana el Uber, que no solamente lo hacen mucho mejor, no solamente se angustian poco por la cuestión regulatoria, y eso va en cada uno, sino que también lo hacen mucho más barato, ¿no? Y esto segundo no es tan accesorio, ¿verdad? Mucho mejor y mucho más barato. Y la verdad es que los inmobiliarios en Estados Unidos, archirrecontra protegidos por cuestiones normativas que le permiten protegerse respecto de la aparición de alguien que salga de la cuestión regulatoria, hoy temen y se angustian que la disrupción que apareció en otros sectores de la actividad también impacte sobre el día a día de ellos. Y esto, que en Estados Unidos todavía no está ocurriendo, salvo la angustia de que el mundo de la comercialización de inmuebles sea uberizado, y que no está ocurriendo todavía, pero la angustia sí está presente, esto mismo nos impacta en nuestra realidad actual también. Es decir, en la cadena de valor de nuestra actividad, el construir es una gran asignatura pendiente, el comercializar mejor también es una tremenda asignatura pendiente, de la mano de el costo que esto significa y la disposición que cada vez está apareciendo de manera más pronunciada en materia de tecnología, sobre la venta y sobre la construcción. Cuarto tema, tierras, ¿verdad? Generación de tierras. En esta materia, tierras, aprobaciones, gestiones, sector público, sobre esto hay una tremenda asignatura pendiente. El gobierno en esta materia viene anunciando de manera sistemática la puesta en el mercado de mucha tierra pública, ¿verdad? Y esto, por supuesto que el vender tierra ociosa es bienvenido, ¿no? Efectivamente no tiene ningún sentido que el Estado conserve o tenga tierra ociosa que no le sirve para nada y que en muchos casos está en entornos urbanos muy consolidados. Ahora, el cómo esto se hace, el cómo esto impacta sobre el mercado, el cómo esto impacta sobre el desarrollo inmobiliario, el cómo esto impacta sobre la ciudad y el cómo esto genera o no demanda en el mercado, es una tarea que requiere mucha pericia. Por supuesto que estoy lejísimo de ser un experto en el mercado inmobiliario mendocino, pero la envergadura primero del proyecto Procrear, ¿verdad?, que está en curso, y segundo, de lo que quieren ahora poner en el mercado. Bueno, a ver,
por supuesto que para el mercado mendocino es de una escala gigantesca. Y vaya uno a saber si por detrás de eso no solamente están los planes urbanísticos y de arquitectura y de conservación del medio ambiente y de planeamiento urbano adecuados, sino también la visión de desarrolladores inmobiliarios que entiendan cómo se construye o no demanda de cara a ese proyecto. No conozco mucho el mercado mendocino. Tuve la experiencia ayer, casualmente, de estar en Campana, en donde lanzaron un proyecto equivalente, lo lanzó creo que ayer o antes de ayer Marcos Peña, y la envergadura de lo que de un día para otro están previendo incorporar en Campana respecto de el mercado inmobiliario de Campana, es como que multiplica la oferta de metros cuadrados por 20 de un día para otro, ¿verdad? Bueno, esto requiere no solamente la visión de arquitectos, urbanistas y gente sensibilizada con el crecimiento de la urbe, sino también de su contracara, que es el desarrollador inmobiliario, que eventualmente tendrá algún rol en materializar o en concretar esos proyectos para que lleguen a buen puerto. Sobre eso hay mucho para hacer. El gobierno también ha lanzado, incluso en Buenos Aires, un montón de inmuebles a la venta. Muchos incluso han fracasado, ya han fracasado, ¿no? Me parece que en esta materia hay mucha pericia por poner arriba de la mesa y trabajar con mucho detenimiento. Eso desde el punto de vista de la tierra fiscal a ser incorporada al mercado, desde el punto de vista de la tierra privada, la cuestión de aprobaciones en la Argentina es un mundo que requiere un enorme trabajo. Solamente para contarles la anécdota de mi mercado, en la Ciudad de Buenos Aires está a punto de cambiar el Código de Planeamiento Urbano. Lo cuento como una anécdota, pero también ustedes bien saben que aquello que empieza a aparecer en Buenos Aires, más temprano que tarde, en este tipo de cuestiones, empieza a exportarse al resto del país. Y en Buenos Aires, hace un tiempo se ha anunciado que se va a eliminar, y ahora parece que el año que viene va a ocurrir, el FOT, ¿verdad? Ustedes saben qué es el FOT, el factor de ocupación del terreno, que es el gran rector de lo que se puede construir en la Ciudad de Buenos Aires y en casi todas las plazas del interior, en cada uno de los terrenos. Se deroga el FOT, ¿verdad? Lo cual tiene su sustento urbanístico, pero un tremendo impacto sobre la transformación de lo que se puede hacer o no en cualquier terreno. Las incertidumbres y las demoras respecto de lo que se puede edificar en un terreno que uno va a comprar y que vale $1 millón o vale un montón de plata, tiene un tremendo impacto sobre el día a día de nuestra actividad. Volviendo a un capítulo anterior, me olvidé decir, en materia de tierra fiscal, está también el anuncio del gobierno del reencauzamiento de algunos de los proyectos Procrear. Me parece que acá en el caso de Mendoza tienen algunos de los casos en donde se está planteando que tierra fiscal que estaba destinada al Procrear 1 sea vendida por el ANSES y por el fideicomiso del banco hipotecario, sea aportada a proyectos inmobiliarios a cambio de metros. Entiendo que acá en Mendoza esto forma parte claramente de la agenda, en canje contra metros cuadrados que va a recibir el Estado para ser destinado a entregarlo como vivienda social, y el resto del emprendimiento a ser financiado por emprendedores privados que además, según han anunciado, van a tener financiamiento del banco hipotecario como préstamos intermedios para llevar adelante estos proyectos, con UBIs además, esto es interesante, y de la mano de empalmar eso con préstamos hipotecarios a largo plazo, que son los que está dando, entre comillas, al día de hoy el sistema financiero. Esta línea de negocios eventualmente debería aparecer y aparentemente Mendoza es uno de los que están primeros en la lista para ser destinatarios de esta operatoria, que va de la mano de tierras fiscales de las cuales ellos disponen en la actualidad. El otro tema es nuevos vehículos, ¿verdad? En esta materia yo quiero mencionar una cuestión que me parece que es especialmente interesante y que la vamos a tratar en el panel próximo. Ha ocurrido algo esta semana que yo lo quiero resaltar como uno de los elementos que probablemente tengan más impacto disruptivo en la historia, exagero un poquito, en la historia del desarrollo inmobiliario de los próximos años. Algo que sucedió esta semana, que no tuvo gran impacto público hasta ahora, hoy salió un poquito en los diarios, pero en los diarios en términos generales, en particular en nuestro sector, ha tenido
poca repercusión y que para mí es el germen, el embrión de algo tremendamente disruptivo, si todo saliera más o menos bien, para los próximos años en materia de desarrollo inmobiliario, que es la presentación en el Congreso del proyecto de ley del Ejecutivo respecto de los cambios en el mercado de capitales y que tiene un apartado, un capítulo orientado a los fondos cerrados de inversión con oferta pública que van a tener un tratamiento distinto en materia de impuesto a las ganancias, efectivamente que no van a estar gravados como vehículo por el impuesto a las ganancias, aunque sí, por supuesto, cada uno de los inversores. Este elemento es el puntapié inicial, no solamente para que eventualmente sea exitoso el blanqueo en su impacto sobre estos fondos de inversión. Los dos disertantes que vienen a continuación y que van a estar en la mesa conmigo han presentado estos días esos fondos y nos van a contar con un poquito más de detalle en qué consisten, pero además de que esos fondos, en el caso de ellos, están sustentados en muy buenos proyectos y que además le dan la posibilidad a los inversores de blanquear esa plata invirtiendo en esos fondos, en los fondos de ellos, sin ninguna penalidad, es decir, a costo cero, con una serie de particularidades que ustedes las habrán visto o las recorrerán o las repasaremos en un rato, como el monto de inversión, el plazo, etcétera, etcétera, pero todo eso genérico. En particular, lo que ha aparecido esta semana, y si es que el Congreso lo aprueba, y si es que el Congreso lo aprueba dentro del plazo de vigencia del blanqueo, habrá que ver, ojalá así suceda, la posibilidad que efectivamente se desgrave a estos vehículos del impuesto a las ganancias es, a mi criterio, un elemento disruptivo en materia de cómo organizar los proyectos inmobiliarios a futuro. No solamente para los fondos blanqueo a costo cero, sino para los fondos de inversión en general destinados u orientados al desarrollo de proyectos inmobiliarios. Si esto saliera aprobado y si uno desarrollara a futuro proyectos inmobiliarios con este formato, en vez de hacerlo con los formatos tradicionales, estos vehículos simplemente no estarían gravados por el impuesto a las ganancias. Y uno de los elementos que mencionábamos, tan relevante, que es el número 1 en materia impositiva, en ese caso se autodestruiría de inmediato. Y esto, a mi criterio, debe ser mirado con muchísima atención. Ustedes saben que cada momento de mercado pone en escena un formato de en base al cual llevar adelante proyectos inmobiliarios que es típico del contexto en el que le toca operar. Los últimos años se ha popularizado, por ejemplo, la figura del fideicomiso al costo. Años atrás, otras figuras, en la década del 90, cuando supimos tener crédito hipotecario, no existían los fideicomisos al costo, los más grandes recordarán, había otros formatos en aquella época. Cada época tiene su formato estrella, por decirlo de alguna manera. En el mundo, el formato estrella de los últimos años son los famosos REITs. REITs son Real Estate Investment Trust, ¿verdad? Que se crearon en Estados Unidos, se expandieron fenomenalmente y que en los últimos años muchos países han copiado adaptándolo a las realidades locales. El caso de nuestra región más importante es el mexicano, en donde están las fibras, pero esto no solamente es el caso de México, sino también es el caso de España, que en virtud de las SOCIMIs, que son los REITs españoles, han logrado salir de la crisis con un elemento muy incentivador de la inversión inmobiliaria, y que esto que ha ocurrido esta semana, a mi criterio, tiene la posibilidad de potenciar el desarrollo de un mercado como el que ha ocurrido en otros países, por ejemplo, con las fibras en el caso de México. El tiempo dirá, no es seguro que suceda, ni siquiera seguro que el Congreso termine de aprobar esa ley, pero por supuesto que el sector deberíamos estar especialmente incentivados a que todo esto ocurra. Fíjense ustedes, y para cerrar, porque tenemos que pasar al próximo panel, que algunos temas, estos son los principales a mi criterio, y algunos temas que son relevantes, casi ni los toco, ¿no? Casi no los toco en la agencia de los prioritarios. Por ejemplo, el financiamiento bancario como créditos intermedios a proyectos inmobiliarios. Es importante, ojalá lo tengamos, ojalá los bancos nos ayuden a financiar proyectos, ojalá el sistema financiero se acerque un poco más a la actividad inmobiliaria, y así como ese hay un montón de cuestiones que deberían ser abordadas con mucha seriedad. Pero a mi criterio, los más relevantes, los que no podemos dejar de tener arriba de la mesa a la hora de plantearnos o preguntarnos si es posible convencer
a inversores o a desarrolladores que lleven adelante proyectos inmobiliarios orientados a la clase media en la actualidad. Los elementos más significativos en los que tenemos que reparar son estos. Ninguno de todos estos tiene solución inmediata. Ninguno de todos estos, siquiera, uno puede decir, tienen un grado de avance en su maduración relevante. En materia de hipotecas, virtualmente nada se ha hecho, salvo anuncios voluntaristas que celebramos. Nada se ha hecho. En materia impositiva, hasta ahora, en el formato tradicional de llevar adelante proyectos inmobiliarios, nada se ha hecho. En materia de construcción y de modernización de la manera en la que construimos, nada. Es más, hemos retrocedido, me animaría a decir. Nada se ha hecho. En materia de imponerle u obligarle a nuestra mano de obra que trabaje más y mejor, aún ganando más productivamente, nada se ha hecho. En materia de modernizar siquiera las técnicas de comercialización y de venta, nada se ha hecho. En materia de abordar la tierra pública que se quiere vender, nada se ha hecho. Quiero decir, y con esto cierro, nos llamaron, cierro y lo voy a decir crudamente, y con esto damos espacio al próximo panel. Nos llamaron a muchas instituciones del sector la semana pasada para debatir cuáles son los elementos que deben ser tenidos en consideración si queremos que el universo de emprendimientos inmobiliarios privados orientados a la clase media despegue, ¿verdad? El gobierno nos llamó y fuimos. Y nos encontramos del otro lado con jóvenes funcionarios inteligentes, muy bien formados, entusiastas, definitivamente lo descuento, honestos, que nos preguntaron esto, nosotros contamos, tomaron nota en un papelito, ¿verdad?, de cada una de nuestras iniciativas, nos hicieron preguntas inteligentes. En general no son especialistas en el sector, con lo cual preguntaban algunas cosas que eran un poco obvias y otras que realmente iban al corazón de la cuestión. Y nosotros nos tomamos el trabajo de exponer estas cuestiones. Y nos fuimos de ahí, francamente, y esto lo comparto con ustedes en este ámbito cerrado, que entiendo que no se va a hacer muy público, y casi íntimo de la Cámara de la Construcción, nos fuimos de ahí con un sabor un poco amargo, ¿verdad? Con el sabor amargo de que está bien que pregunten, está bien que se interioricen, está bien que se angustien y se sensibilicen por todo lo que falta por hacer. Y también nos angustia esta ansiedad que está presente en todos nosotros. Esto que en realidad, desde que cambió el gobierno, hay que decirlo, ¿verdad? No pasaron 15 minutos, pasó, qué sé yo, un año, ¿verdad? Esta misma reunioncita, ¿no?, un año atrás, o un año y medio atrás, tenía todo el sentido del mundo y hubiéramos salido exultantes y entusiastas, ¿verdad? Un año después, cuando no arranca y cuando sobre el ABC de los 5 puntos claves poco se ha hecho, y un poco nos angustia, un poco nos genera sabor amargo, un poco de ansiedad nos genera adentro nuestro, porque la pregunta sigue siendo ¿cuándo arranca? Y la respuesta hay que asumirlo, porque aún con este gobierno hay que asumirlo. La respuesta no va a venir del otro lado, la iniciativa no va a estar del otro lado. La iniciativa surge, se gesta, se materializa, si es que logra materializarse, y se pone en escena de la mano de encuentros como este, en donde tenemos a un ministro que atentamente se acerca, nos escucha y viene a exponernos, pero es un encuentro de empresarios del sector privado. Y si como empresarios del sector privado, primero nos angustiamos porque falta mucho por hacer, pero después tomamos conciencia que esta mañana vale la pena venir acá y vale la pena traer a alguien de Buenos Aires y vale la pena ir a San Juan y encerrarse acá adentro cuando el día está divino afuera, ¿verdad? Y vale la pena ponerle un poco de horas a trabajar sobre esto, porque esencialmente el motor del cambio se tiene que gestar acá. Solo se va a gestar si se gesta acá. Los desafío, los insto, los invito a que nos pongamos las pilas, a que pongamos estos temas arriba de la mesa, a que los trabajemos
profundamente a lo largo de la mañana y a lo largo del tiempo por venir, y salgamos afuera y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que todo esto se materialice. Muchas gracias.